Vámonos, si te parece bien, al true crime, que es muy interesante. ¿Algún caso que hayas podido resolver o contribuir gracias al analizar el lenguaje? Bueno, hemos podido contribuir a muchos así. Mira, en casos de voz, seguimos con el tema de la voz. En un caso de Óscar Sánchez, se llama, es un caso. Este chico fue arrestado, acusado de narcotráfico, entre muchas otras cosas, gracias a unas grabaciones, gracias o desgracias, a unas grabaciones en las que supuestamente pues, él era el que estaba hablando. Él dijo, no, yo no soy, es un caso clarísimo, y aceptó pues, un juicio rápido, lo extraditaron a Italia porque lo acusaban desde Italia, y dijo, no, a mí no me va a pasar nada porque es clarísimo que esto no es así. Pues hubo unas periciales de esas grabaciones, de tema acústica, y dijeron que era él. ¿Por qué? Porque aquí hubo una mala praxis. Nosotros partimos de la premisa, los lingüistas, que únicamente analizamos muestras en nuestra lengua nativa, porque necesitamos esa percepción, ese detalle Fíjate. en la lengua. Y en este caso el perito que lo peritó era italiano, no sabía nada de español, y dijo, sí, mira, en base a estas líneas, ¿no? Lo que os contaba antes, estas dos personas son la misma persona. Pero este perito también tiene su qué. Pero rápidamente, cuando nos entremos en el caso, dijimos, es que es imposible que sea la misma persona. Descartar es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenían variedades lingüísticas del español totalmente distintas. Fíjate. Él hablaba un español de aquí, peninsular, y la persona que aparecía en las grabaciones tenía un español de Uruguay, que para aquellos que no lo tengan presente, pues sería un tipo argentino. Sí. Y dicen... Muy parecido, de hecho. Sí, es muy parecido. Y claro, dijimos, no, es que claro, ya el léxico no se parece, pues hablaba de guachito. Claro, en español peninsular una grabación, oye, guachito, pues no se te ocurre. Terminología específica pues para referirse a las relaciones sexuales, ¿no? Hablaba de clavar, que tampoco lo utilizamos, el voseo, ¿no? El vos, el acá. Y después también había otros parámetros pues, más acústicos que tampoco se respondían, pero digamos que aquí falló la primera premisa, que es únicamente analizamos en nuestras lenguas nativas o un nivel casi nativo. Pero tenemos que entender la lengua. Y entonces esto, recuerdo en el libro que hablabas de un caso donde había un intérprete, por ejemplo, en un juicio, que no estaba traduciendo debidamente lo que estaba escuchando del original, del acusado, ¿no? Explica un poquito esto, hasta qué punto es importante respetarlo al milímetro. Al milímetro, claro, y sobre todo en el ámbito de la casuística judicial o forense, ¿no? Cuando a veces tenemos un intérprete, es decir, un traductor en el ámbito oral, decimos, bueno, mientras el mensaje sea el mismo, no, pero es que a veces la forma también importa. Tú imagínate que estás en un caso en el que se está poniendo en duda de que esa persona sea estafador o víctima de la estafa, ¿no? Y esa persona diga, pues es que yo es que no me acuerdo, no te sabría decir. Y empieza así. Y el intérprete únicamente diga, no lo recuerda. Claro, el grado de seguridad que está aportando... Muchos detalles. Claro, son detalles. Sí. Y dices, bueno, es que hacía falta que lo repitiera, hacía falta que pusiera la duda. Pues sí, en ese caso sí. Porque al final el juez recibirá esa convicción de que esa persona realmente no lo hace en base a eso, a la duda, ¿no? A las pausas llenas, de nuevo, a esa repetición de que realmente es creíble. La credibilidad va a estar ahí, en esos matices, y eso es muy importante. Y muchas veces estos intérpretes judiciales simplemente son nativos de esa lengua, pero no tienen esa formación en estos pequeños detalles. Y los detalles cuentan, esas pausas. Es muy importante. Y es muy importante que el mensaje lo entienda. También para los locutores. Tú cuando tienes que decir un texto, ¿no? Locutar un texto, es súper importante que lo entiendas para saber dónde vas a poner el énfasis, dónde vas a poner la pausa, para que eso realmente tenga el efecto que tú estás deseando. Por ejemplo, una campaña de marketing. Es súper importante, ¿no? Esa precisión, esa lectura, y no simplemente coger y leerlo. No te pagan para eso. De hecho, yo me he peleado con muchos textos que me han mandado, porque como tengo esta parte de ver el lenguaje y ver los errores, si no lo corregía, ¿sabes? No funcionaba. Claro. Esto no hay por dónde cogerlo. Y te lo mandaba una agencia de publicidad igual, ¿eh? Estaba mal escrito. Claro. Hacía la corrección para poder locutarlo bien, porque si no, o sea, si obedecía lo que estaba escrito literalmente y hacía caso de las comas, de los puntos, tal, era un desastre. Exacto. Eso es muy importante. Mira, por ejemplo, con Óscar, también, para retomarlo, sí. Participé en un caso, en el de Débora Fernández, y justamente lo que se me pedía era determinar la verosimilitud del testimonio que estaba ofreciendo el principal sospechoso ahora, después de 20 años. Y justamente una de las cosas que mirábamos era eso, el ver si realmente era consistente, ¿no? Esa emotividad lingüística, ¿no? La entonación que le estaba dando con lo que se estaba diciendo. ¿Encaja una cosa con la otra? El uso del no lo recuerdo. Claro, es verdad que después de 20 años es posible que haya detalles que no los recuerdes. Pero hay otros que dices, hombre, durante 20 años tienes esa espada, ¿no? Que te están cargando de dónde estabas en esa noche, pues es extraño.
Y lo que hacíamos muchas veces pues, era comparar en preguntas que sabíamos que no tenía por qué mentir, ¿no? Y que además ya había datos que decían sí, es cierto lo que está diciendo, con justamente preguntas en las que no teníamos detalles de si estaba mintiendo o no, y aparecían pues, ciertos marcadores típicos, según los estudios, que aparecen cuando alguien no está siendo veraz. Que entonces no hablamos de la mentira, sino de la verosimilitud o la veracidad de lo que se está diciendo. ¿Es satisfactorio cuando descubres algo y luego se constata? O sea, cuando esa suposición que tú tienes, bueno, has dicho que las suposiciones no son suposiciones, no. Cuando esa conclusión a la que has llegado, que sí que es empírica y científica, ¿se constata después? O sea, sí, pero en muchos casos tampoco lo sabemos, ¿eh? Tú entregas el informe y ya después no te dicen nada. Muchas veces no lo sabes. Pero sí, por supuesto, al final ves que tu trabajo tiene una aplicación real, sobre todo para los lingüistas, que muchas veces nos quedábamos, pues hacemos un diccionario, ¿no? O parece como que no tengamos una aplicabilidad, que es algo muy teórico, y ves que realmente esto que tanto te gusta tiene una aplicación real, social, un impacto, pues realmente da mucha satisfacción, ¿no? Porque ves los impactos, es palpable. Dices, estoy ayudando realmente a la gente, ¿no? A hacer justicia, a que la justicia sea mejor. Mientras te estoy escuchando me viene a la cabeza José Bretón y toda la polémica que hay con este libro, que si tiene que salir o no tiene que salir. ¿Qué opinas de esto como lingüista? A ver, yo es un tema que me preocupa mucho, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Porque a mí me ha pasado alguna vez pues, que ha salido una pericial mía y que lo que yo trataba como un porcentaje en un lugar, después lo extrapolan a una conclusión. Sí. Y por lo tanto creo que tenemos... Bueno, sobre todo los medios de comunicación tienen que tener una valoración muy ética, ¿no? Y realmente ver hasta dónde tenemos que decir y hasta dónde no, y a quién tenemos que dar voz y a quién no. Pero por otra parte, es un tema que además a mí me interesa muchísimo, el lenguaje de este tipo de criminales, porque creo que, claro, nos dicen mucho sus palabras y también nos pueden ayudar mucho a la prevención o al trato que se le está dando o incluso en un interrogatorio. ¿Cómo debemos de tratar a este tipo de personas que miden muy bien sus palabras? Por eso te digo que el lenguaje te da unas indicaciones a priori que a posteriori pueden ser muy distintas. O sea, en el perfil de José Bretón ya se ve claramente que es un tío que es psicópata, tiene todo el perfil psicopático, creo, por la gente que lo ha perfilado. Ya sabes, por tanto, que vas a leer textos, aunque no lo escriba él, lo escriba un periodista, pero habrá seguramente declaraciones suyas, respuestas suyas literales que esconden esa patología, ese perfil de personalidad y también todo lo que ha hecho. O sea, ya está desenmascarado. Sí, totalmente. En este caso hay muchísimos asesinos en serie incluso, que todos cumplen como unas ciertas características lingüísticas, ¿no? A nivel lingüístico. Lo que decíamos antes de centrarse en sí mismos, el no poner nombre a las cosas. Por ejemplo, muy pocas veces se refieren a yo asesiné o yo maté, sino las cosas que pasaron, ¿no? Ellos se distancian de sus palabras. Muy pocas veces le ponen nombre a las víctimas. Utilizan, por ejemplo, pronombres personales o posesivos. Mis hijos, muchas veces, como para apropiárselos de que eran una propiedad con la que ellos podían hacer muchas cosas. Y son recursos muy típicos de estas personas y realmente no hacen confesiones. No son confesiones, sino que realmente son cartas en las que ellos las utilizan para que la gente empatice con ellos, por tanto es un mensaje a los demás. Manipulador. Para su propia tranquilidad o incluso para mandarle otro mensaje a las víctimas y volverlas a revictimizar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, aunque no dejo de pensar que es muy interesante el análisis de esas declaraciones para utilizarlo. Sí, un caso de estudio contra que ellos, te va a nutrir para, claro, cuando veas ese mismo patrón en otros que te toque investigar, exactamente, ir un poco por delante. Exactamente, e ir por delante exactamente, sobre todo en las investigaciones y el poderle contrapreguntar, ¿no? Muchas veces decir, bueno, tú estás diciendo esto, yo te lo voy a rebatir.